Control de aforo máximo de recintos en tiempos de pandemia utilizando sistema de visión artificial. Con autores Hernández Villanueva María Alejandro, Morales Hernández Marisela, Castellanos Baltasar Roberto Tamar y Rafael Pérez Eva. Es por todos conocido la existencia de una pandemia mundial debido al coronavirus COVID-19 y siguiendo las indicaciones del Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, señala que la restricción de aforo en infraestructura turística, restaurantera, bares, centros recreativos, educativos y distintos espacios públicos tienen cierta restricción de aforo. A partir de este planteamiento, a nivel federal, en nuestro país surge la idea de proponer un prototipo que, basado en una técnica de visión artificial, realice el conteo de personas que ingresan a un recinto o espacio cerrado con la finalidad de contar a tales personas y poder conocer cuando el aforo máximo se ha alcanzado en tiempo real, y así promover la reactivación económica y disminución del riesgo de contagios. Para desarrollar este proyecto de investigación se ha requerido de dos tipos de componentes, software y hardware. En este caso el hardware fue una tarjeta Raspberry Pi 3B y una cámara Logitech C505. La Raspberry tiene 1 GB de RAM, está algo limitada, y la cámara tiene una resolución de 720. Para el software usamos Raspberry Pi Imager para instalar el sistema operativo, DNS Server y para procesar la información OpenCV y NumPy. Metodología. Para el prototipo se utilizó una metodología basada en los modelos tradicionales de cascada y prototipo. Se usó una metodología propia dividida en 7 fases. La fase 1, definición de las características del equipo a utilizar. Fase 2, propuesta de diseño preliminar del prototipo. Fase 3, identificación de los entornos de funcionamiento. Fase 4, pruebas de reconocimiento de colores y contornos del prototipo. Fase 5, pruebas de reconocimiento de personas. Fase 6, pruebas del prototipo. Fase 7, propuestas de mejora para el prototipo. En la fase 1, en esta fase se definieron las características de los componentes que se van a usar para el prototipo. En este caso, como ya se mencionó, la Raspberry Pi y la cámara. Aquí vemos las características técnicas de cada dispositivo, en este caso solo son 2, pero se ve la memoria RAM, la capacidad del procesador, todo lo que necesita para procesar las imágenes. En la cámara tenemos que estar atentos a la resolución y el tiempo a que puede estar trabajando sin interrupción. Fase 2. Como propuesta de diseño de prototipo, se ha propuesto un diseño simple en el que se cuenta con una Raspberry y una cámara, un monitor para poder observar lo que ve la cámara y un convertidor de VGA a HDMI para poder procesar las imágenes con la Raspberry. Fase 3. Aquí identificamos los entornos de funcionamiento. En esta fase de la investigación se trabajó para identificar los posibles escenarios en los que el prototipo podría ser utilizado, identificando los posibles escenarios. En la parte exterior de los recintos donde sea necesario el conteo de personas para determinar el aforo en tiempo real, y en la parte interior de los recintos donde se debe ejecutar el conteo de las personas. En este caso, en el exterior es para ver cuántas personas entran, por ejemplo, a una bodega, a un auditorio, y en el interior está planeado para personas que pueden entrar a ciertos espacios en específico, no para un aforo total, sino para un aforo más pequeño. En la fase 4 comenzamos con las pruebas de reconocimiento de colores y contornos con el prototipo. En esta fase se realizaron pruebas de detección de colores con el fin de identificar las funciones de reconocimiento de imágenes, así como extraer solo las imágenes de interés a través de la función de sustracción de fondo. En esta diapositiva podemos ver cómo se está procesando la imagen. Tenemos una imagen principal, que es la que podemos ver en esta diapositiva, que es una imagen donde tenemos un objeto rojo y el resto de la imagen. Ahora procedemos a aislar ese objeto. La parte de blanco y negro es donde se toma el perfil de color RGB y posteriormente se procesa para solo sacar esa parte de video en tiempo real. Entonces el frame que tenemos aquí nos da solo donde está la parte donde aparece el color específico que estamos buscando y aísla todo lo demás. Esto es importante para la lectura. Esto nos ayuda para eliminar ciertas cosas de la imagen y nos ayuda a agilizar el proceso de detección. En la fase 5 pasamos a la prueba de reconocimiento de personas. Lo primero que se debe tomar en cuenta es que la cámara debe estar totalmente estática. De lo contrario, el algoritmo tendrá fallas al no lograr ajustar la detección. En estas otras imágenes podemos ver la detección RGB, pero en este caso con el color azul. Entonces podemos observar ahí que hay 3 pulseras en la muñeca de diferentes colores, pero en la parte de la derecha solo resalta la parte de color azul y todo lo demás es omitido. En la imagen de abajo tenemos la detección de formas. En la imagen de la derecha tenemos 2 círculos.
los cuales los detecta al detectar el contorno en la imagen de la izquierda. Podemos ver cómo el fondo lo transforma a blanco y negro y lo único que importa son las formas que detecten esa imagen. Pasamos a la fase 5, prueba de reconocimiento de personas. Para este reconocimiento de personas en tiempo real, lo primero que se debe tomar en cuenta es que la cámara debe estar totalmente estática. De lo contrario, el algoritmo tendrá fallas al no lograr ajustar la detección. Fase 5. Pruebas de reconocimiento de personas. Para el reconocimiento de personas en tiempo real, lo primero que se debe tomar en cuenta es que la cámara debe estar totalmente estática. De lo contrario, el algoritmo tendrá fallas al no lograr ajustar la detección. Esto por temas de enfoque, ya que si el enfoque no está bien, puede detectar superficies mayores o menores y tener ahí variaciones con la detección. En esta parte se usaron librerías de Python como CB12 y Mutils para poder procesar las imágenes como tamaño y rotación. También se utilizó la herramienta de sustracción de fondo para poder poner la imagen en blanco y negro y solo usar la parte que realmente necesitamos procesar. Aquí, como acabo de mencionar, para evitar problemas de rendimiento se redimensiona el video con Mutils. Posteriormente se obtiene la imagen binaria de las regiones con puntos blancos, ya que estos puntos blancos indican que hay movimiento. Por esto es que la cámara debe estar fija. Cuando la cámara se queda fija, los puntos de movimiento quedan estáticos, entonces toda la imagen aparece negra. Y en cuanto detecta movimiento en ese encuadre, aparecen puntos blancos moviéndose. Para evitar problemas de rendimiento, se redimensiona el video con Mutils y posteriormente se obtiene la imagen binaria de las regiones con puntos blancos, ya que estos puntos indican que hay movimiento. Por eso mencionaba que la cámara debe estar estática, porque cuando ya está en un encuadre, el movimiento ya está estática la imagen, entonces en cuanto pasa algún objeto en movimiento, lo detecta inmediatamente. El fondo está en color negro y los objetos en movimiento los marca como puntos blancos. Entonces esos puntos blancos son los que podemos posteriormente acomodar para leerlos y poder detectar cuando pasa una persona. Se usa la función CB2 ThinContours para marcar a la persona dentro de un cuadrado y se configura el umbral de detección. Este paso es de vital importancia para el funcionamiento del prototipo, pues si este valor no está bien configurado se tendrán falsos positivos o no se contabilizarán algunas personas. El valor se ajusta conforme a las necesidades del entorno en el que se desea utilizar, pues se tiene que ver principalmente con la distancia de la cámara al piso. Para el conteo de las personas se toma en cuenta las coordenadas del cuadro que se genera con la imagen binaria y se dibuja en medio de la pantalla como referencia. Cuando las personas pasan por esta línea se incrementa en 1 el contador de las personas. Entonces estos puntos blancos que se generan cuando hay movimiento en la imagen estática detectan cuando pasa una persona, porque se juntan los puntos, hay que hacerlos más grandes y marcar un máximo y un mínimo de puntos juntos, que significa que hay una persona, para que no se confunda con un objeto más pequeño, para no tener dobles lecturas o algún problema. Entonces aquí podemos ver que empiezan a aparecer los puntos blancos conforme aparece la persona también en la imagen. Estos puntos los toma, los junta y entonces hace el conteo cuando pasan por la línea amarilla. Las pruebas del prototipo se inician con la detección de las imágenes binarias y a continuación se pasan por filtros. En estas pruebas es importante obtener la detección correcta de personas, ya que si no se hace este paso, el conteo no sería confiable. En la programación de Python se efectúa el conteo en cuanto pasan las personas por la línea auxiliar dibujada en la mitad de la imagen, en este caso de color amarillo, y para hacer notar cuando se suma una persona, la línea del centro se hace más gruesa, indicando que una persona pasó por el área de conteo. En esta imagen podemos ver cómo la línea amarilla es más gruesa que las dos líneas azul y roja. Esto indica que está contando en este momento. El prototipo únicamente cuenta a personas que pasan por el umbral de lectura, que está configurado para no detectar objetos más pequeños o más grandes. Es decir, si por ejemplo llegara a desplazarse un perro por el umbral de detección, no lo reconoce porque es más pequeño que el tamaño establecido. Pero también tiene que ver su relación en el alto y el ancho. En este caso, un niño también lo detectaría porque ocupa un espacio lo suficientemente grande, pero no tan pequeño como para que no lo detecte. En el caso de un perro, quedaría un espacio más largo de lo que dejaría una persona, por lo tanto eso no lo contaría. Propuesta de mejora. Las mejoras que se proponen para el prototipo se basan en los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al mismo.
Una mejora que se identifica es la ampliación de la memoria RAM de la Raspberry por lo menos a 4 GB, con el fin de hacer más eficiente la ejecución del código, ya que la memoria que se usa en el prototipo se limita a 1 GB, debido a que no se contaba con más presupuesto para comprar un modelo más grande. Por otro lado, para optimizar el código y este consuma menos recursos, se puede implementar un detector en cascada. De esta manera se estarían identificando específicamente cabezas o cuerpos de personas sin tener que considerar el resto de objetos en la imagen de entrada, y así optimizar el proceso de lectura. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. El algoritmo puede contar exitosamente a las personas que ingresan a un recinto y almacenar los datos. Sin embargo, se presentaron algunas limitaciones al momento de programar el código. La tarjeta Raspberry con la que se desarrolló el proyecto se encuentra limitada con 1 GB de RAM, lo que complica el trabajar de forma fluida en tiempo real. Es por esto que se tuvieron que hacer varias versiones del código hasta encontrar una versión en la que la ejecución fuera lo suficientemente eficaz y con ello evitar errores de lectura que llevaban a obtener falsos positivos o que omitía contra personas. Se pudo observar también que la cámara se puede usar de forma vertical u horizontal como si se tratase de una cámara de seguridad, aunque como se mencionó anteriormente es fundamental que la cámara se encuentre estática para no contribuir a errores de conteo. Aunque la cámara tiene cierta versatilidad para ser posicionada, la posición ideal sería de forma vertical, con un ángulo de visión suficientemente amplio como para poder observar a las personas de cuerpo entero. Originalmente se planteó que el prototipo se instalara en la entrada de aulas, sin embargo la opción no es viable, ya que el ingreso a las aulas es un área muy limitada para realizar el conteo de personas. La sugerencia que se hace es instalar el prototipo en un área con mayor afluencia de personas, donde sí se requiere el apoyo de control de aforo. Vale la pena señalar que el prototipo actual tiene limitaciones de hardware, como es la disipación de calor, ya que este requiere estar en un área donde circule el aire para que no sufra sobrecalentamiento. Y no es recomendable utilizarlo con un aforo mayor a 100 personas para no comprometer la integridad de la tarjeta. Este problema se podría mejorar en el futuro utilizando en el prototipo algún sistema de refrigeración que incluye un ventilador y un disipador de calor, el cual permita mantener la temperatura de los componentes en un rango no mayor a los 65 grados centígrados. Actualmente estamos atravesando una pandemia que ya hemos aceptado, ya hemos aprendido a vivir con ella después de 2 años de adaptación. Pero aún así es importante generar herramientas que faciliten aún más este proceso. Este proyecto tiene el objetivo de proporcionar una herramienta que coayude a llevar el control del aforo de personas en estos espacios cerrados, que requieren alojar a personas controlando el aforo máximo permitido. En un futuro se analizarían componentes que puedan disminuir en algún porcentaje el costo de producción. Pero a pesar de las limitaciones durante las pruebas, el prototipo se desempeñó adecuadamente, concluyendo que el mismo resultó funcional una vez que el prototipo sea más estable y asequible. Puede trasladarse la aplicación a diferentes tipos de espacios cerrados, como oficinas, restaurantes, estadios, entre otros. Realizar este proyecto fue interesante, pues se aplicaron técnicas de visión artificial aplicadas en tiempo real para poder detectar personas. Fue toda una curva de aprendizaje que permitió ver cómo se detectaban objetos, cómo procesar imágenes en Python y cómo optimizar el código para que pudiera ser sencillo pero funcional, para que pudiera correr de forma óptima en la Raspberry Pi y entregar resultados satisfactorios. Pasamos a las referencias.